Hola talentos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde la mañana, a todos los que se acaban de conectar, sean bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último día de Talentland Latinoamérica from Jalisco, presentado por Juan Fury. Pues bueno, hemos tenido talleres maravillosos, conferencias maravillosas, hemos tenido panelistas, conferencistas que nos han dejado dudas, que nos han hecho crecer, que han hecho que nos volvamos un poco más extra talentosos. Y hablando de un extra talentoso, desde Colombia para todos nosotros, les presento aquí a Juan Rodríguez, nuestro siguiente tallerista. Por favor, Juan, ayuda a todos estos talentos a ser más extratalentosos como tú. Talentos, pregunten, aprovechen a Juan, háganle sus preguntas, todo lo que ustedes quieran. Y pues Juan, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Bueno, Eric, primero que todo, agradecerte por la invitación a Talentland, a la gente que nos está siguiendo en este momento durante la transmisión. Y claro que sí, la idea es hablar de Bitcoin en primera instancia, de cómo se encuentra la salud de Bitcoin. Sé que muchos tal vez de ustedes no entiendan qué es esto de Bitcoin, pues precisamente vamos a hablar de él. Vamos a hablar de qué cantidad de Bitcoin hay en circulación, cómo se encuentra distribuido y al final vamos a hablar de unos indicadores que pueden ser buenos a la hora de aquellos que desean ubicar el mejor momento para comprar Bitcoin. Entonces quiero mostrarles una presentación, la cual he preparado precisamente para esto. Aquí la voy a compartir en este punto y creo que ahora ya la deberían estar viendo en su totalidad. Precisamente así se llama mi charla, la salud de Bitcoin. Y hago un paréntesis, de pronto para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Rodríguez, como lo decía Eric. Tengo un canal de YouTube llamado Bitcoin y Criptos. En este momento cuenta con un poco más de 190,000 suscriptores. Soy creador de contenido desde el año 2015 y bueno, desde ese entonces también conocedor un poquito, o más bien un aprendiz, porque de Bitcoin hay que aprender todos los días, pero es un aprendizaje constante en el cual uno va incrementando su nivel sobre esta tecnología, o más bien disrupción monetaria, que es como me gusta calificarla. Además, soy analista de la cadena y ya les voy a contar un poquito qué es eso de análisis de la cadena. Pero bueno, vamos a analizar realmente a Bitcoin. Y para analizarlo, lo primero que tenemos que saber es lo básico, como dinero, qué cantidad o cuál es su política monetaria, qué es lo que nos está ofreciendo. Entonces, en primera instancia, el primer dato importante que quiero que se lleven es que a fecha de hoy, a fecha 9 de diciembre de 2021, en circulación ya hay esta cantidad, 18.896.047 Bitcoin. Y aquí va la primera disrupción importante. Yo creo que ningún banco central del mundo te puede entregar las cuentas claras como las está entregando Bitcoin. Nadie te va a poder decir cuántos pesos mexicanos tiene realmente el Banco Central en México, cuántos pesos colombianos tiene el Banco Central aquí en Colombia, cuántos dólares tiene la Reserva Federal en los Estados Unidos. Eso es algo que, primero que todo, no nos lo dicen y segundo que todo, no podemos verificarlo. Con Bitcoin sí podemos hacer eso. Con Bitcoin podemos ir a un explorador o cada uno de nosotros descargar el libro de contabilidad que simplemente es el histórico de las transacciones de Bitcoin, en donde podemos verificar que no nos están mintiendo con esta información. Esto es matemática y la matemática no miente. Pero aparte de decirles que hay esta cantidad, que es lo interesante, para aquellos que no distinguen mucho de Bitcoin, sabemos que solo se van a emitir 21 millones de estas unidades de Bitcoin. Y ya les dije qué número se encuentra en circulación. ¿Qué es lo interesante? Que al día de hoy ya está el 89.98% de los Bitcoin que van a haber en circulación en su totalidad. En el 13 de diciembre, es decir, en 3 días más, vamos a tener el 90% del Bitcoin circulante, lo cual es una cifra a la cual hay que colocarle atención, porque realmente vemos que Bitcoin dentro de su política monetaria tiene un factor muy importante que es la escasez. Y como pueden ver, les estoy diciendo que al 13 de diciembre ya el 90% de los Bitcoin va a estar en circulación, pero inclusive como Bitcoin se basa en matemática, podemos saber que para el 2035 ya estará el 99% de los Bitcoin.
Algunos se preguntarán, bueno, ¿y cuándo se generará la última fracción de Bitcoin? Aproximadamente en el año 2139, 2140. Esto se puede correr un poquito y más adelante les voy a comentar el por qué. Pero es importante saber que en 3 días vamos a tener el 90% del Bitcoin en circulación. En 2035, en diciembre, tendremos el 99% y a 2140 la última fracción. Son números que nos dejan bien ubicados, conocedores de qué tanto Bitcoin queda por emitirse y pues tal vez determinar el momento de oportunidad en el que hoy nos encontramos. Si paso aquí rápidamente esta slide, vamos a la siguiente, que nos muestra en general la política monetaria de Bitcoin. Y me gusta traer la colación porque es que realmente esta transparencia, como se los decía en un inicio, no nos lo da ningún banco central ni ningún banco comercial. Y es importante saber que, por ejemplo, lo que me está identificando esa primera barra con un color fucsia morado, que arriba dice 10.500.000. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros 210.000 bloques de Bitcoin se generaron o se han extraído la mitad de los Bitcoin. Para los que no sepan, un bloque de Bitcoin es la parte donde se encapsulan las transacciones que ocurren en Bitcoin cada 10 minutos. Y precisamente en los primeros 210.000 bloques, es decir, 210.000 bloques de transacciones, allí en cada bloque se estaba generando una cantidad igual a 50 Bitcoin por bloque. Eso me permitió que en esos primeros 4 años hubiese generados 10.500.000 Bitcoin. Y eso es importante porque tenemos que saber que en esa primera parte se generó ya la mitad de los Bitcoin. Y eso aproximadamente, esos 210.000 bloques ocurrieron en 4 años. Los siguientes 4 años, aproximadamente, y más exactamente, 210.000 bloques. Recuerden que cada bloquecito de transacciones es como una hoja o más bien como un Uber que monta todas las transacciones, pasa cada 10 minutos. Y en los siguientes 4 años aproximadamente se generaron ya la mitad. No es otra vez 10.500.000, sino la mitad. Allí hubo un hito bastante importante que denominamos halving, y es que cada 4 años aproximadamente, y más exactamente, cada 210.000 bloques, la emisión de los Bitcoin o el incentivo que se le da a los mineros, que son quienes validan las transacciones, quien las confirman, que también ahí incluye los nodos, pero quien se lleva el incentivo económico son los mineros, pues se les recortó ese incentivo a la mitad. Eso permitió, como les digo, que en los siguientes 4 años se generara 5.250.000 Bitcoin. Pero ¿a dónde vamos con estos datos? Que a 2016 pues ya estaba el 75% de los Bitcoin en circulación. Y así pasaron los siguientes 210.000 bloques. Y nos encontramos en este punto, en la barrita verde, digámoslo así, en donde en esta época, en estos 210.000 bloques, aproximadamente 4 años, se van a extraer 1.312.500 Bitcoin. Esto simplemente nos deja ver en qué forma se está emitiendo el dinero. Y ahí volvemos a la cuña y volvemos a compararlo con el dinero tradicional. Ningún banco central te va a decir cuánto dinero va a emitir este año o cuánto va a sacar de circulación. Ni siquiera quiénes van a beneficiar. Y muchos de pronto conocerán ese término de efecto Cantillón, con eso que hablo de beneficiar. Y con Bitcoin sí lo sabemos. Bitcoin es un dinero totalmente transparente y por eso les quería mostrar esto. Ahora, cada vez que hubo un cambio, una disminución en la cantidad de la emisión de los Bitcoin que se estaban emitiendo, ocurrió algo que se denominó el halving. Y simplemente empiezo a traerlos a esta parte donde ya empezamos a ver el precio de Bitcoin desde el 2010 hasta la actualidad. Y lo anterior fue para mostrarles ese efecto que tiene los halving, que recuerden que es la disminución a la mitad en la nueva emisión de los Bitcoin, no en los que ya están en circulación, sino en la nueva emisión de los Bitcoin. ¿Y qué ha pasado? Que han habido 3 halving que están marcados en esta gráfica con esa línea puntuada. ¿Y qué podemos observar allí? Algunas cosas bastante importantes. La primera que todo, que una vez ocurre esos halving, que es lo que me identifica, vuelvo y digo, esa línea vertical puntuada, el precio de Bitcoin, que es la línea negra,
tiene un ascenso importante. En 2013 ocurrió eso y despegaba por allá abajo de los $10 hasta los $1,200 que adquirió como máximo. Esta línea verde me muestra ese movimiento alcista que ocurría precisamente después de que se haga ese halving. Ahora, ¿qué ocurría por aquí en 2016? Veíamos que nuevamente ocurría el segundo halving para Bitcoin. ¿Qué pasó con el precio de Bitcoin después de que ocurriese esa disminución en la nueva emisión de los Bitcoin? Bueno, nuevamente el precio se movió al alza. Por acá de alrededor de los $600 fue hasta los $20,000 que observábamos a finales de 2017. Y nuevamente lo ha hecho. En el halving, el último halving que hemos tenido, ha sucedido en mayo de 2020, perdón, en marzo de 2020. Y lo estoy confundiendo con el COVID. El COVID tuvo su impacto en los mercados en marzo de 2020, no, este fue en mayo de 2020. Y hay que decir que después de eso, el precio de Bitcoin tuvo un ascenso también bastante importante. Y esto se da por una interacción entre oferta y demanda. ¿A dónde vamos? A que la oferta empieza a disminuir a la mitad, la oferta nueva. Y si la demanda aumenta, el precio tiene que ir al alza. Pero a donde voy también con este gráfico es que, como pueden ver, con cada una de esas líneas verdes, lo que nos indica es que cada vez el ángulo con que se eleva el precio de Bitcoin es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que ese halving, esa disminución en la nueva emisión de los Bitcoin está perdiendo impacto sobre el precio, porque cualquiera diría, bueno, entonces la fácil es esperar a que ocurra el siguiente halving para comprar Bitcoin y de ahí sabremos que va a ir al alza. Tal vez eso va a suceder en el siguiente halving, que es de 2024, y en el de 2028, pero después de ello seguramente ese impacto que tienen los halving, que es la disminución a la mitad en la nueva emisión de los Bitcoin, pues se va a perder. Por ahora es importante reconocer esto, ya que muchos lo tomamos como oportunidad. Y que es bueno conocer la política monetaria del dinero que muchos estamos escogiendo porque tiene unas mejores propiedades. Bien, ahora hay que ser claros y tal vez esta gráfica me permita evidenciarles otras cosas importantes. Importantes como cuáles. Recuerde que ahorita les hablaba de unos ciclos en los cuales el halving tenía un efecto, pero que a futuro va a ir perdiéndolo. Y simplemente quiero mostrarles esta data porque aquí nos puede evidenciar o nos va a demostrar cómo es que ha ido perdiendo esa efectividad sobre el precio de Bitcoin. Lo que estamos observando en este punto son velas que me identifican la acción del precio de Bitcoin durante un año. Cada una de esas velas me implica la acción del precio de Bitcoin durante un año. Esto fue lo que pasó en 2011. Por ejemplo, en 2011, el precio de Bitcoin aperturó a 29 centavos de dólar. Su precio más alto llegó hasta los $32. El precio más bajo durante ese ciclo, obviamente los 29 centavos de dólar, y el año cerraba a $5. ¿Qué quiere decir? Que durante ese año el precio de Bitcoin tuvo un ascenso del 1,468%. Y eso lo pueden verificar con cada uno de los años siguientes. Como pueden observar, la primera conclusión que nos tenemos que llevar es que con el tiempo, el porcentaje en que se incrementa el precio de Bitcoin, pues viene siendo menor, pero hay unos años en que suele incrementarse más que en otros. Entonces, ¿cuáles son esos años por lo general? Lo que nos había mostrado los ciclos es que después de que ocurrían los halving, que recuerden que es esa disminución en la nueva emisión de los Bitcoin a la mitad, el siguiente año tenía su ascenso más importante. Año del halving 2012, lo veíamos en el gráfico anterior. Bueno, en el 2013, fíjese esta vela tan grande. El precio de Bitcoin para ese entonces creció un 5,429%. Ya les voy a mostrar qué otra cosa se observa. Otro año del halving, 2016. ¿Qué pasó al año siguiente? El precio de Bitcoin se incrementó en un 1,335%. En 2020 ha ocurrido el tercer halving de Bitcoin y al año siguiente esperábamos que es este año que tuviese un impacto importante sobre el precio. Lo ha hecho, sí. Este año hemos ido hasta los $69,000. Hasta ese punto el precio había crecido alrededor de un 120%.
Recientemente hemos tenido una corrección, que ya vamos a hablar un poquito de ello también, en donde vemos que partiendo de que el precio de Bitcoin aperturó en 2021 a los $28,900 y aproximadamente ahorita nos encontramos alrededor de los $50,000, pues el precio de Bitcoin ha crecido desde entonces un 75%. Con esto, ¿qué quiero evidenciar en primera parte? Que se está perdiendo un poco ese impacto que tenían los halving sobre Bitcoin, sobre el precio del Bitcoin. Y si nos devolvemos, esto se da porque cada vez, y por eso les mostraba estas barras, la cantidad de Bitcoin que queda por emitirse es menor. Es decir, que cada vez los Bitcoin que se generan en un día, que hoy son 900 Bitcoin aproximadamente por día, pierden impacto porque hay otros actores del mercado, como los intercambios, que mueven grandes cantidades mayores a estas y por ende tienen mayor impacto sobre el precio de Bitcoin. Por eso es importante también conocer ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué otra cosa podemos repasar de esto de los ciclos? Que el año siguiente al que se crecía más, bueno, venía un año correctivo o sí, una parte de un ciclo bajista. Lo vimos en el 2014 interpretado con esta línea roja y lo vimos por aquí en el 2018, igualmente interpretado con esta vela roja. Fueron los 2 años donde el precio de Bitcoin ha tenido retrocesos importantes. Otra conclusión que podemos sacar de esto es que quien ve a Bitcoin como una inversión, pues si ustedes se fijan, lo que ha hecho en 10 años ha sido bastante importante. E incluso si lo comparamos con la mejor acción de los últimos 10 años, Tesla, si lo comparamos con el oro, ninguno de ellos dos ha tenido el mayor crecimiento en cuanto a evolución de precio o en cuanto a apreciación que Bitcoin. Y seguramente, digamos que las cualidades que tiene Bitcoin como dinero ligadas a su política monetaria, nos dice que durante esta década va a pasar igual. Esto no va a ocurrir por siempre, no va a ocurrir por todas las décadas de aquí en adelante. No, estamos en un momento de bastante oportunidad para Bitcoin y es no solo por la escasez que genera Bitcoin, sino por su política monetaria y porque estamos en el inicio. Ya ahorita se van a dar cuenta de qué tan en el inicio nos encontramos para este dinero. Quienes no sepan, Bitcoin se extraía el primer bloque en el 2009, aunque su documento técnico salía el 31 de octubre de 2008. Pero llevamos alrededor de unos 13 años con esta tecnología, con esta irrupción monetaria más bien, y es importante reconocer el punto de oportunidad donde aún nos encontramos, donde sea que lo mires como inversión, como reserva de valor o como ya lo que empieza a ser realmente Bitcoin como un mejor dinero, seguramente te va a ayudar desde la perspectiva que lo utilices, pero es importante que entiendas lo volátil que es y su potencial de apreciación que también tiene. Ahora, dejando esto un poco atrás y teniendo ya clara la política monetaria de Bitcoin, teniendo clara qué cantidad de Bitcoin hay en este momento en circulación, vayamos a verificar cuántos usuarios tiene Bitcoin en este punto. Porque una cosa es que tengamos los Bitcoin allá afuera, que los tengamos en la red, pero veamos qué tanta gente está utilizando Bitcoin. Y para eso tengo que empezar a mostrar nuevamente datos. ¿Y cuál sería el primer dato? Este que están observando en este punto. ¿Qué es lo que les estoy mostrando? Nuevamente, el precio de Bitcoin desde antes del 2011 hasta la actualidad y con esa línea naranja, la cantidad de direcciones que tienen algo de Bitcoin. Poquito o mucho, pero tienen algo de Bitcoin. Algunos tal vez no sabrán qué es una dirección. Interprétenlo rápidamente como la cuenta bancaria, entre comillas. O sea, aquí podemos decir que aproximadamente hay 39 millones de direcciones. En este momento hay 39.169.836 direcciones con algo de Bitcoin. Y esto es lo que podemos evaluar de aquellos que tienen sus Bitcoin en una cartera donde ellos controlan las llaves privadas que descargaron y ellos allí hacen su control total de esos Bitcoin que tienen entre comillas allí, porque realmente cuando uno descarga una cartera a un celular, allí no están los Bitcoin están en la red. Aquí lo que hay es
la forma en que vamos a gastar, a utilizar esos Bitcoin, lo que se encuentra en tu celular, si descargas una cartera de Bitcoin a tu celular, porque si el celular te lo llevan, pues simplemente a ti te van a dar unas palabras que si te lo robaron, te hurtaron el celular, pues no se llevaron tus Bitcoin. Tú descargas otra cartera nuevamente en un nuevo celular o en tu computador, cargas esas palabras y la red te va a reconocer con la cantidad de Bitcoin que tenías en ese momento del robo. No te los van a hurtar. Y esas son de las bondades que ofrece precisamente este dinero. Ahora, ese era un paréntesis simplemente para acotar eso, pero sabemos que necesitamos identificar qué cantidad de usuarios hay en Bitcoin. Y esta es la métrica más clara que me permite inferir. Pero resulta que no todos deciden utilizar cuentas donde tienen el control total. O más bien, hay muchas personas que deciden utilizar servicios y algunos servicios de esos para utilizarlos, pues hay que delegarle la custodia de los Bitcoin. Entonces quiere decir que nos van a guardar los Bitcoin en las cuentas de ellos. Algo muy cierto que hay que decir es que en una dirección, que es como decir una cuenta bancaria, pueden haber Bitcoin de muchas personas, como por ejemplo en las direcciones de los intercambios. Pero también un usuario como yo puedo tener varias direcciones con Bitcoin. Bien, entonces el primer dato que nos tenemos que llevar de acá es que hay más de 39 millones de direcciones con algo de Bitcoin. Hagamos de cuenta 39 millones de direcciones, más bien de cuentas con algo de Bitcoin. Pero para complementar ese dato, necesitamos ver precisamente qué pasa en esos intercambios donde nosotros delegamos la custodia. Bueno, hay reportes de este año donde nos dice que los principales 24 intercambios, o hablemos los 24 exchange más relevantes, en su reporte del segundo trimestre de este año, manifestaban que tenían 221 millones de usuarios. 221 millones. Ese número es bastante importante. Solo 24 intercambios. En este momento hay más de 400 intercambios a nivel mundial, o por lo menos los que reporta por allí CoinMarketCap. Y Coinbase, que es uno de los servicios más usados en los Estados Unidos para compra y venta de Bitcoin y que muchas personas compran los Bitcoin, los dejan allí. ¿Qué quiere decir? Que los están dejando en la cuenta de Coinbase. Ellos no lo están teniendo en su cuenta realmente. Bueno, ¿cuántos usuarios reportaba para el tercer trimestre Coinbase? 73 millones de usuarios. Eso nos lleva a decir que podemos sacar conclusiones. En la cadena nos dicen que hay 39 millones de usuarios que son independientes, no están guardando sus Bitcoin en las cuentas de nadie, tienen su cuenta personal. Pero hay otros millones de usuarios que sí están delegando sus Bitcoin a ciertos servicios. Con ello pudiésemos sacar una estimación, inclusive diría yo que pesimista, en donde podemos decir que en este momento hay 150 millones de personas que estamos utilizando Bitcoin o que por lo menos tenemos algo de Bitcoin. ¿Y por qué es importante ese número? Porque de allí partimos para decir que estamos en una parte muy temprana en torno a Bitcoin. Recuerda que en el mundo hay un poco más de los 8.000 millones de habitantes. Y si solo 150 millones estamos utilizando Bitcoin, quiere decir que entre el 2 y 3% de la población a nivel mundial está utilizando Bitcoin. Y ya se encuentra casi el 90% de los Bitcoin en circulación. ¿Qué nos quiere decir? No vamos a insinuar que en los próximos 20 años todo el mundo va a estar utilizando Bitcoin. No vamos a decir eso, pero seguramente yo sí espero que a finalizar el 2030, por lo menos el 10% de la población a nivel mundial esté ya utilizando Bitcoin. Eso nos lleva a inferir que va a aumentar la demanda, es decir, la compra sobre los Bitcoin en circulación. Por eso estamos en un punto bastante importante, como lo denomino yo, de oportunidad, si es que nosotros miramos el mediano, el largo plazo. Ahora, estos son algunos datos interesantes que a veces parecen hasta cómicos, pero nos lleva a visualizarnos. Y esto tal vez hace unos años era un chiste decir que yo tenía 0.135, más bien hablemos de 13.500.000 satoshis. Un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis.
Un Satoshi es la fracción mínima de Bitcoin. Un Satoshi tiene 8 decimales a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que me permite ver este gráfico? Primero que todo, que si tú eres de los que vas empezando, pues deberías concentrarte tal vez por llegar a acumular una cantidad de esto, 0.135 Bitcoin. ¿Qué te permite cuando llegues a esa cantidad, hacer parte del 5% de los usuarios que tienen más Bitcoin en este momento? ¿A cuánto equivale eso? Aproximadamente unos $6,800 hoy. Cuando yo conocí a Bitcoin aproximadamente en el 2015, 2016, esos 0.135 eran la décima parte de lo que está hoy, porque me acuerdo que en ese tiempo el precio de Bitcoin tenía un valor alrededor de los $500 cuando yo empecé a interactuar las primeras veces con Bitcoin. Quiere decir que esta fracción podía tener en ese momento un valor de los $60. Simplemente traigo a colación ese dato porque seguramente en 10 años o en menos de eso, muchas personas van a ver que tal vez con muchos índices de asertividad o con muchas posibilidades de asertividad, esto va a costar medido en dólares mucho más. Algunos dirán, bueno, sí, Juan, por la inflación. No solo por la inflación, sino que porque muchos más usuarios van a llegar a Bitcoin tratando de buscar un mejor dinero, tratando de salvar el tiempo y el trabajo que han dedicado a ganar ese dinero, esos ahorros que ahora tienen, a impedir que se los devalúen los gobiernos. Muchas personas van a entender eso y realmente van a venir a Bitcoin. En este momento todos los que tienen Bitcoin no comprenden eso, por eso se especula mucho, por eso se ve mucho como inversión y está bien, no está malo, pero simplemente hay que entender para qué nació Bitcoin y ojalá enfocarse en guardar una partecita para que realmente cumpla esa función. Ahora, sigo rápidamente. Si tú tienes un Bitcoin y medio o un Bitcoin con 53, vas a ser parte del 2% de los que tienen más Bitcoin. En este momento, eso tiene un valor alrededor de los $77,000. Si tú tienes en este momento 3.6 Bitcoin, bueno, ya es parte del 1% de los más ricos en Bitcoin. Si tienes 6.8 Bitcoin, ya haces parte del 0.5%. Y si quieres hacer parte del 0.1% de los que tienen más Bitcoin en este punto, bueno, deberías tener una cifra mayor a 21 Bitcoin. Son datos interesantes que simplemente nos dejan una proyección importante de lo que es en este momento Bitcoin, pero también de lo que puede llegar a ser, de lo que puede llegar a costar frente al dólar o frente a tu moneda nacional, pero no solo eso, sino la parte temprana en la que nos encontramos, que es el punto importante donde quiero ir. Ahora, ya que sabemos qué cantidad de Bitcoin hay en circulación y qué cantidad de usuarios aproximadamente hay en este punto, hablábamos tal vez de un 2, de un 3% de la población a nivel mundial, perdón, miremos rápidamente la distribución de esos Bitcoin, porque les hablaba, bueno, y si tienes 21 Bitcoin, vas a ser parte del 0.1%. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dirán, tal vez Bitcoin está muy concentrado en unos pocos. Es lo que aquellos que no saben un poco del libro de contabilidad de Bitcoin, de donde podemos verificar realmente quién tiene qué cosa o qué cantidad de Bitcoin, pues no saben de ello y lanzan especulaciones en donde dicen, no, que los 5 usuarios o las 5 direcciones más grandes controlan Bitcoin. Y lo que no saben es que esas 5 direcciones pertenecen a los intercambios más grandes y que ellos están administrando los Bitcoin de todos aquellos que utilizan los intercambios, ya sea para hacer trading o para hacer otro tipo de actividades. Entonces, vámonos rápidamente con esta parte de la distribución de los Bitcoin, en donde en primera mano quiero mostrarles algo interesante. Yo lo denomino como peces, así lo denominamos muchos dentro del ecosistema. Podemos decir que los peces, ¿quiénes son los peces? Los minoristas, el retail, aquellos que tienen entre 0 y 1 Bitcoin. Del circulante, recuerden que había más de 18.800.000 Bitcoin. Bueno, de ese circulante, ¿cuánto tienen los minoristas? Tienen 1.006.100 Bitcoin en este momento. Eso es cambiante
y podemos verificarlo en tiempo real cada vez que se extrae un bloque o cada vez que ocurren transacciones, que es donde pueden variar estas cuentas. Ahora, después de ellos, aquellos que tienen entre 1 y 10 Bitcoin en este momento controlan 1.691.000 Bitcoin. Dato interesante también. Por acá, lo que denominamos como los delfines, aquellos que tienen entre 10 y 100 Bitcoin, en este momento tienen un poco más de los 4.306.000 Bitcoin. Una cifra interesante porque empieza a ser grande. Por acá nos pasamos a aquellos tiburones que son los que tienen entre 100 y 1.000 Bitcoin. Bueno, ellos tienen 3.997.466 Bitcoin. Por acá vienen las ballenas, aquellas direcciones que controlan entre 1.000 y 10.000 Bitcoin. Bueno, sumando lo que tienen esas ballenas, todos ellos, que ya vamos a ver qué número, cuántas ballenas hay. Bueno, en este momento me dice que las ballenas en comunión, en total, suman una cantidad en donde controlan 5.242.000 Bitcoin. Y finalmente, por aquí están las ballenas orcas, las más grandes, las direcciones que en este momento tienen más Bitcoin. Y hablamos de aquellas que tienen más de 10.000 Bitcoin, direcciones que gestionan más de 10.000 Bitcoin. Y hablamos que son 2.649.000. Entonces sé que la conclusión de muchos es dirán, bueno, Juan, quiere decir que entonces las ballenas o los actores más grandes son los que realmente están controlando Bitcoin. Y les voy a decir, por ejemplo, que no es del todo así. ¿Y por qué me refiero a ello? Mire, hablemos de estas direcciones. Las que tienen más de 10.000 Bitcoin que controlan más de 2.600.000 Bitcoin. Pero antes, perdón, antes de hablar de esas direcciones, déjenme decirles que los peces, estos de acá, los minoristas, aquellos que tienen entre 0 y 1 Bitcoin, pues lo que nos ha mostrado la historia desde 2010 es que cada vez tienen cantidades más grandes de Bitcoin. Y eso es bastante importante. Fíjense que lo que nos interpreta aquí esta línea y en sus diferentes colores, aquí pueden ver arriba, por ejemplo, este verde claro más grande, son aquellas direcciones que tienen entre 0.1 Bitcoin y 1 Bitcoin. Y eso es súper importante porque vemos que cada vez los minoristas tienen un mayor porcentaje del pastel, es decir, han ido creciendo, han ido teniendo una cantidad mayor a través de los años de la oferta de los Bitcoin disponibles. Inclusive, esto me muestra la distribución total durante los años, porque la primera torta es la distribución actual, pero miremos cómo ha ido evolucionando rápidamente. Fíjense lo de aquí abajo. Hablemos de aquellos que tienen menos de 10 Bitcoin. Mire cómo a través de los años se ha ido incrementando ese tamaño de esa franja. Obviamente, entre más grande esa franja, quiere decir que esos usuarios tienen una cantidad mayor del circulante de los Bitcoin. Por ejemplo, aquí, aquellos que tienen entre 10 y 100 Bitcoin, digamos que se han mantenido estables. Miremos qué pasa, por ejemplo, con los que tienen más de 10.000 Bitcoin y hasta 100.000 Bitcoin. Fíjese que a través de la historia lo que nos muestra es que ese número de direcciones ha ido disminuyendo. Lo mismo, una perspectiva similar son las ballenas que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoin, que es lo que me interpreta esa franja verde. En ocasiones tiene una disminución, en otras tratan de ampliar un poquito sus Bitcoin, sus cantidades que tienen, que controlan, y eso tiene un impacto importante sobre el precio. Pero ya vamos a profundizar en ello. Aquí lo que estamos observando en esta data es la distribución por número de direcciones, porque recuerde que, por ejemplo, hablábamos o les decía que las direcciones que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoin tienen un poco más de 5 millones de Bitcoin en este momento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuántas direcciones son? Mira, hablamos de un poco más de 2.000 direcciones. Muchos seguramente en este momento dirán, wow, o sea que 2.000 personas están controlando 5 millones de Bitcoin. Yo les digo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque muchas de esas direcciones pertenecen a servicios, a intercambios que utilizamos, donde todos vamos a llevar nuestros Bitcoin allí para poder operar, o a servicios de lending, de préstamos, digámoslo así, donde se llevan los Bitcoins, se dejan en colateral para que te presten fiat o para ganar un interés. Ojo con eso porque hay muchas estafas, pero hay servicios de esos que ya hay en el ecosistema
que te prestan a ti dejando fiat, dejando tu colateral como Bitcoin. Y para decirle que, o para evidenciar rápidamente que, por ejemplo, la mayoría de estas direcciones, de las que tienen más de 10.000 Bitcoin, que solo son 87, son intercambios, pues me voy a ir a esto que les estoy mostrando en este momento, que es la cantidad de Bitcoin que tienen los principales, si no me equivoco, aquí hay 2, 4, 6, 19, 17 intercambios. Y entre ellos, el intercambio que más controla Bitcoin es Coinbase. En este momento, Coinbase tiene más de 690,000 Bitcoin. Coinbase es un intercambio, para quienes no saben, en los Estados Unidos, donde se puede comprar y vender Bitcoin con moneda local, con dólares, por ejemplo, de los Estados Unidos, y otras criptomonedas. Pero allí la gente, por lo general, los compra y los deja en Coinbase. Entonces, por eso es que Coinbase controla esta cantidad tan grande. Muchos se preguntarán, bueno, Juan, pero es que yo creo que Coinbase es el dueño de la mitad. No, Coinbase tiene que reportar eso de forma pública ante la SEC y sabemos que los Bitcoin de Coinbase son alrededor de un poco más de los 4,000 Bitcoin. ¿Listo? Entonces, la mayoría de estos Bitcoin, como podemos ver, son de minoristas, son de usuarios, personas que enviaron allí, no sé, $10,000 y los cambiaron por Bitcoin, o $1,000 y los cambiaron por Bitcoin. Entonces, con esto quiero mostrarles que nada más entre estos primeros 17 intercambios que son de los más relevantes, pues ya tienen 2,410,000 Bitcoin, que son de muchos de nosotros que los dejamos allí. Pero aparte de eso, aquí apenas estamos hablando de los 17 más grandes o 19. Pero es que CoinMarketCap me está reportando que hay más de 443 intercambios o plataformas para operar, servicios para operar. Por ello, muchos de esos otros intercambios tienen Bitcoin de nosotros y seguramente muchos de esos intercambios, porque recuerde que aquí solo hay 87. Bueno, entonces muchos de estas más de 2,000 direcciones son de esos intercambios. Por ejemplo, yo les puedo decir, Coinbase tiene direcciones, la mayoría de sus direcciones guardan de a 8,000 Bitcoin. BitGo, y tiene muchas direcciones de eso. Entonces, Coinbase por lo menos tiene en este momento unas 20 direcciones unas 15 direcciones con 8,000 Bitcoin, que son de sus usuarios. BitGo, que por ejemplo es uno de aquellos que almacenan en frío a empresas, a instituciones, es decir, les custodian sus Bitcoin, le ofrecen ese servicio, ellos almacenan en cantidades de 2,000 Bitcoin. Y de esas direcciones tienen muchas, y muchas de ellas son de estas 2,059 direcciones. Realmente las ballenas son minoría. Muchas de estas direcciones son de servicios, solo que todas no están identificadas. Si ustedes van a algunos servicios, se las van a identificar. Pero bueno, en general aquí quería concluir con esa parte y aquí abajo con lo otro que quería concluir es que la mayoría de las direcciones, fíjese abajo, son aquellas que tienen entre 0 y 1 Bitcoin. Más de 38 millones de direcciones son las que tienen en esas cantidades. Estas de aquí arriba, recuerde que estos de acá abajo están utilizando esos servicios para almacenar esos Bitcoin. Obviamente, no quiero decir que no haya personas individuales o empresas con 1,000 Bitcoin, porque sí, sí las hay. Tesla en este momento tiene alrededor de unos 40,000 Bitcoin, de las empresas más grandes. MicroStrategy ya suma más de 112,000 Bitcoin en el último balance. Y así hay algunas empresas y fondos importantes que controlan grandes cantidades, pero realmente no son tantas como esperarían algunas personas o como tratan de influir a otros. Ahora, dejando esto también de un lado, quiero llevarles a un dato que ha venido sucediendo desde que el COVID impactó a todos los mercados por aquí en marzo de 2020. ¿Qué veíamos para ese entonces? O antes más bien del COVID. Lo que me está mostrando esta línea negra es el precio de Bitcoin y lo que me muestra la línea naranja es la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios. Fíjense que prácticamente durante toda la historia se han ido enviando Bitcoin hacia los intercambios, obviamente para vender. Y allí pues se llegó a tener más de 3 millones de Bitcoin. De los 18 millones que hay en circulación, 3 millones llegó a haber en los intercambios. Pero desde que ocurrió el COVID,
prácticamente que la conducta de las personas ha sido comprar Bitcoin y retirarlos a sus carteras. Esto tiene que ver mucho con el impacto, la evaluación que están sufriendo muchas monedas y con lo que se va a desarrollar a raíz de esa impresión de dinero que en este momento se está desarrollando en Estados Unidos y en muchos países. Pero hoy vemos una cantidad de Bitcoin que no se veía en los intercambios desde el 2018. Si esto sigue bajando, quiere decir que la oferta en los intercambios para vender Bitcoin se disminuye y si la demanda, es decir, el número de usuarios sigue aumentando, el precio de Bitcoin a largo plazo solo tiene una dirección, en el largo plazo, y tiene que crecer. Ahora, voy a ir rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo y no van a quedar con algo de tiempo para las preguntas. Por ende, Bitcoin, ya les decía que tiene un libro de contabilidad en el cual se registran todas las transacciones que nosotros realizamos. Hagan de cuenta de un libro normal. Y cada una de las hojas del libro la podemos pasar cada 10 minutos, que es cuando se incluyen las transacciones allí. En una hoja en este momento pueden pasar 2.000, 4.000 transacciones de Bitcoin aproximadamente y pasan cada 10 minutos. Debido a que Bitcoin tiene ese registro importante que se hace mediante una prueba de trabajo, validando una criptografía, unas llaves públicas, unas firmas digitales, una serie de tecnologías, pues nos permite realmente llevar las cuentas claras de quién tiene quién. Y cuando hablo de quién tiene quién, me refiero a la dirección, a un código alfanumérico. Ese código alfanumérico no sabemos que pertenece a Juan, o que pertenece a Pedro, que pertenece a María, pero sí que pertenece a Juan, perdón, sí que ese código alfanumérico tiene X cantidades de Bitcoin. Y ese libro, pues lo que me permite saber es qué cantidad tiene cierta dirección de Bitcoin, hace cuánto tiempo la tiene y cuál fue su precio de compra. Teniendo en cuenta esos datos, y no solo eso, me permite saber mucha otra información, pero teniendo en cuenta eso, nosotros podemos decir, bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué tanto Bitcoin se tiene de las últimas 24 horas? Y es esto más bajito que hay acá. Aquí vemos el porcentaje, la cantidad de Bitcoin. Entre más grande la franja, mayor es el porcentaje que pues está representando. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, los compradores de 3 a 6 meses, que es este color que me está representando, perdón, de 6 a 12 meses, que es este color que me está representando acá, pues me está diciendo que es una franja importante. Y por aquí hay gente inclusive que tiene Bitcoin desde hace 3 a 5 años, gente con este azul, que tiene Bitcoin que compró desde 7 hace 10 años, entre 7 y 10 años, y que no ha movido, que no ha vendido, que lo tiene en sus carteras. Pero esto simplemente es para mostrarles de dónde sale la información que a continuación les voy a mostrar. Y es que yo puedo empezar a filtrar esos datos. ¿Desde hace cuánto tú tienes Bitcoin? ¿Y por qué es importante filtrarlos? Porque eso nos saca unas conductas interesantes, donde algunos escucharán la palabra holder o aquellos que sostienen Bitcoin a largo plazo y tal vez ser parte de esos holder con algo te va a servir mucho si tú estás mirando a Bitcoin a un mediano y largo plazo. ¿Por qué se los digo? A ver, lo que estoy filtrando en este momento es esa distribución de los Bitcoin de acuerdo al tiempo en que lo compró. Entonces aquí lo estamos filtrando simplemente de aquellos que compraron Bitcoin de hace 6 meses hasta la actualidad. ¿Listo? Ellos tienen en este momento alrededor del 30% del Bitcoin circulante. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el otro 70% pues los tienen aquellos que lo han comprado de 6 meses hacia más tiempo, hacia 1 año, hacia 3 años, hacia 10 años. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los titulares de Bitcoin son holders, lo tienen por más de 6 meses. Son personas que lo sostienen en el largo plazo. Y eso hay muchos motivos, sobre todo los filosóficos, que es un mejor dinero. Pero no exploro, no me enfoco en ello porque no me va a alcanzar el tiempo. ¿Qué patrón interesante vemos? Cuando es más alta cada una de estas olas, quiere decir que en ese momento esos titulares que están comprando de 6 meses hacia acá, lo están haciendo con mayor frecuencia, es decir, tienen un mayor rango. Por ejemplo, aquí en 2017, cuando el precio llegaba a los $20,000, los titulares de Bitcoin de 6 meses hacia ese entonces tenían el 50% del Bitcoin circulante. ¿Y por qué les traigo a colación eso? Porque fíjese que los más nuevos, es decir, los menos experimentados, los más novatos,
suelen comprar en las partes altas del precio en determinada fase del ciclo en cuanto a Bitcoin. Y eso es lo que nos muestra cada uno de esos recuadros azules. De forma reciente, a principios de este año, bueno, fíjese que los titulares de 6 meses hacia acá de Bitcoin lo estaban comprando. Pero aquí nos llevamos la primera conclusión interesante. En este momento no lo están haciendo. Es decir, pareciese que no es el momento en el cual está llegando a su Hola, hola, máximo. Juan. Sí, dime que, Eric, se me acabó el tiempo. Bueno, sigo ahí rápidamente con esta. ¿Qué me está mostrando esta otra gráfica? Lo que me está mostrando es aquellos titulares de Bitcoin que tienen entre 6 meses y 10 años. Como les decía, son los que tienen 70% del Bitcoin circulante. Ellos suelen comprar, que es lo que me está marcando ese recuadro rojo, en las franjas en donde el precio de Bitcoin no está en los máximos, sino que ya viene retrocediéndose y está apuntando a ir a un nuevo máximo. ¿Y qué conclusión rápidamente nos llevamos de aquí? Que en este momento los holders están comprando. Es la conclusión que nos tenemos que llevar en este momento. Los holders están en su mayoría comprando, almacenando, bueno, los de más corto plazo no. Y eso nos lleva a evaluar indicadores, en donde nos muestra, por ejemplo, aquí la interacción entre los novatos y los holders. Y para no ir tan a fondo y poder explicarles esto, lo que me está mostrando en línea negra es el precio de Bitcoin. Y en línea naranja, la forma en que se interactúan o se rotan los Bitcoin de los holders a los más novatos. Por lo general, cuando ese indicador va a la franja roja, quiere decir que los más novatos tienen una mayor cantidad de Bitcoin. Y cuando el indicador va aquí a la parte verde, quiere decir que los holders o aquellos que sostienen por varios años Bitcoin tienen la mayoría de los Bitcoin. ¿Qué pasa? Que esto nos lleva a mostrar que cada vez que está aquí en la parte verde es cuando el precio de Bitcoin se encuentra más bajo en su ciclo. Y cuando está en la parte roja es cuando está llegando a los máximos. Y la conclusión interesante es aquí, que aún al parecer, acuerdo a esa interacción, no hemos llegado al máximo de este ciclo. Aún estamos yendo en marcha hacia allá, en donde hay una distribución de los Bitcoin de los holders hacia los más novatos, hacia los que van llegando. Esto ya para ir finalizando nos lleva a muchos datos, esa información que les traía con antelación, en donde podemos decir que el precio base de Bitcoin en este momento está alrededor de los $24,481. ¿Por qué es tan importante ese precio base cuando hoy tenemos un precio de Bitcoin de los 47,000? Porque es que realmente este es el precio. Recuerde que yo les decía que en cada bloque pasan las transacciones. Cada una de esas transacciones nos permite asignarle realmente un valor a cada fracción de Bitcoin. Si sumamos esas fracciones, ese precio que se le dio y lo multiplicamos, hacemos operación matemática por el Bitcoin circulante, nos lleva a decir que el precio base o el precio promedio al que todos hemos comprado es este, 24,400. ¿Y qué pasa? Que esa línea naranja lo que nos está diciendo o lo que nos está representando es ese precio promedio. En este momento, 24,400. Lo interesante de este indicador es que cada vez que esa línea negra vulnera ese precio base, es el mejor momento para comprar. Sucedió en 2018-2019 cuando el precio estaba entre los 3,000 y 4,000 dólares. Sucedió hace poco en el 2020 cuando el precio descendió de los 4,000 dólares. Sucedió en 2015-2016 cuando el precio, después de haber estado en los 1,200, estuvo entre los 300, 250 dólares, 400 dólares. Aquí, y así no lo ha hecho en la historia. Suele ocurrir esto muy pocas veces. Lo importante, y por qué les muestro esto, es que las próximas veces que el precio del día, que es esta línea negra, vulnere ese precio base, pues simplemente nos va a decir que es buen momento para comprar Bitcoin. Finalizo con esto. Hay indicadores más del corto plazo, que es precisamente lo que nos permite la transparencia de Bitcoin, en el cual nos dice si la mayoría de personas en este momento están vendiendo en pérdidas, si están vendiendo en ganancias, de aquello que los hacen en las últimas 24 horas. Y cuando este indicador, que es la línea naranja, vulnera esa línea horizontal negra que ven, que es el ISUPR1, pues simplemente nos deja ver que la mayoría lo están haciendo en pérdidas. Cuando el indicador está arriba de esa línea, nos dice que la mayoría lo están haciendo en ganancias. ¿Qué nos lleva a identificar? Que cuando ese indicador está arriba de esa línea horizontal, que es el ISUPR1, nos dice que estamos en una tendencia alcista. Y cuando el indicador está abajo de esa línea negra,
horizontal nos dice que estamos en una tendencia bajista. En este momento, precisamente, pues estamos atravesando y vamos a atravesar por una tendencia bajista que he venido hablando en mi canal de YouTube, que iniciamos y que considero que no va a ser tan profunda ni tan duradera como la de mitad de lo que fue 2021, que sí, después de haber estado en $64,000, visitamos varios tiempos, 2 meses y medio, la zona entre los $30,000 y $40,000. Esta es data que no solo por ello debemos guiarnos para determinar el precio de Bitcoin, no solo por este tipo de indicadores, sino que hay muchas cosas dentro del mercado que precisamente nos llevan a tener correcciones importantes en Bitcoin. Esta gráfica que están observando son las veces en que históricamente Bitcoin ha corregido más de un 30%, y eso es importante decírselos, porque en el corto plazo Bitcoin es muy volátil. En el largo plazo, con todas las informaciones que les di, ya pueden saber del por qué tiene grandes posibilidades de apreciarse o de continuar apreciándose en el largo plazo. Pero van a haber muchas cosas en el corto plazo, como las tasas de interés que va a subir la Reserva Federal en los próximos meses, lo va a adelantar. El viernes van a dar la información en torno a qué tasa de inflación tuvo Estados Unidos. Ese tipo de información afecta a todos los mercados y Bitcoin no es la excepción. Algunos dirán, bueno, Juan, pero es que Bitcoin es un dinero, es una reserva de valor. Sí, pero es que para muchos de los que tienen Bitcoin también es una inversión. Y los inversionistas, cuando los mercados tienen este tipo de situaciones, tienden a reducir posiciones, tienden a vender, a reducir su exposición en ese activo. Y precisamente, pues lo hacen también con Bitcoin y por eso vemos esas correcciones. Pero eso no le quita las características que tiene Bitcoin como dinero, que es lo más relevante. Finalizo simplemente diciéndoles, yo en Twitter comparto mucho esta gráfica que están observando, que es un ahorro recurrente que pueden hacer en Bitcoin. ¿Para qué? Para que precisamente se despreocupen del precio que esté en X momento Bitcoin y simplemente lo decían hacer, no sé, de forma semanal, de forma mensual. Yo aquí lo comparto, ahorro $50 todos los meses y lo que me demuestra en el largo plazo, esto lo iniciaba en agosto de 2020, es que he comprado en precios altos, entre comillas, y he comprado en precios bajos, entre comillas. Pero si sumamos todo y lo dividimos, pues mi precio de compra en este momento es de alrededor de los $35,000. ¿Qué quiere decir? Que en este momento en que el precio está en $47,000, estoy en beneficios si es que quiero medir mi inversión frente a Fiat. Entonces, este es un cuadro que simplemente sería como la recomendación final para todos aquellos que empiezan a andar en Bitcoin. Yo no les voy a decir vendan su casa, vendan su carro, eso no lo deben hacer, simplemente de acuerdo al conocimiento que tú tienes. Si solo tu conocimiento es bastante básico, solamente haz este tipo de ahorros. Si tu conocimiento te permite un poco más, utiliza toda esta información para tal vez operar y sacar beneficio con alguna parte de tus Bitcoin. Lo personal, soy un 80% holder y con un 20% trato de operar para tratar de incrementar mis cantidades en Bitcoin. Bien, Eric, esa era la presentación que tenía. Creo que no me alcancé a pasar. No sé si alcanzan a ver algunas preguntas de las personas que en este momento nos están siguiendo. Sí, estuvo muy justo el tiempo. Te agradezco mucho. Creo que algo muy verdadero con lo que me quedo y es muy general y muy aplicable para todos los talentos. Es que tú mencionaste al principio, yo no soy un conocedor, yo soy un aprendiz y eso es, creo que lo que se tiene que quedar los talentos siempre, nunca dejamos de aprender. Y bueno, aquí tenemos dos preguntas. Nos dice Jesús, ¿qué tan peligroso puede ser que surjan criptomonedas funcionales para contratos? Las nuevas criptomonedas suben muy rápido. ¿Le podrían quitar la importancia a Bitcoin? Bueno, mira, en el ecosistema en este momento hay más de 10,000 criptomonedas. Cuidado que por lo menos el 99% te puedo decir que es estafas y muchas de ellas no van a estar en 10 años y es por su diseño, por su objetivo. En este momento hay mucho dinero en el ecosistema, hay mucha especulación y por eso tú ves que muchas monedas también van a subir de precio. No estoy diciendo que solo deban fijarse en Bitcoin, no, pero si estás buscando realmente una moneda con la cual puedas reemplazar tu moneda nacional, esa es Bitcoin. Si estás buscando algo donde invertir, algo donde se pueda hacer algo más con tu dinero, o sea, como algo así como las funciones comerciales de los bancos comerciales, valga la redundancia, pues allí están otras monedas como por ejemplo Ethereum, ahora Polkadot, Avalanche, pero ten cuidado que todas esas
disrupciones tecnológicas en 4 años pueden ser mejoradas por otras y esas sí son amenazadas. Mírate cuántas criptomonedas dejaron o salieron del ecosistema o del top 50 en este año y las han sido reemplazadas por otras. Entonces, estas nuevas también van a ser reemplazadas en 2 o 3 años. La que no va a ser reemplazada es Bitcoin. Súper. También tenemos otra pregunta. El libro se actualiza con la minería, ¿cierto? Cuando se haya minado todo, ¿cómo se registrarán los nuevos cambios? Ok, listo. Lo que pasa es que, como nos dicen en la pregunta, hay un trabajo que se hace matemático que se denomina minero, un esfuerzo a prueba de trabajo también. Y lo que ocurre cada vez que se genera un bloque es que para que se pueda generar, se verifique las transacciones que allí se incluyeron, hay gente que está disponiendo de poder de cómputo, es decir, computadoras, entre comillas, que verifican que realmente lo que esté allí es correcto, que cumpla las reglas del consenso. ¿Qué pasa? Que porque esa gente haga ese trabajo, se les incentiva con algo. Entonces nos dicen en la pregunta, cuando se acaba ese incentivo, que es esa misión de los Bitcoin que les hablaba en un principio, ¿cómo se va a sostener la red? Con los fees, porque a ellos no solo se les da el incentivo por transacción a los mineros, sino que también se les da los fees por transacción. Entonces, con eso es que se va a sostener la red en ese momento. Seguramente a partir de 2035 es donde veremos qué tanto se pueden beneficiar los mineros de esta actividad. Ok, súper. Y la última pregunta. Nos dicen, entonces, en un momento va a llegar un punto estable donde se mantenga su valor, ¿no? De cierta forma, van a tener que pasar varios años, eso no está a la vuelta de la esquina, la capitalización de Bitcoin en este momento está cerca del $1.000.000.000 o hablando de este lado del mundo de $1.000.000.000. Entonces todavía necesitamos un poco más de capital que se encuentre dentro del sector o más bien dentro de Bitcoin, de la capitalización de Bitcoin, para que el precio no se mueva tanto. Pero realmente la volatilidad va a estar presente algunos años. Lo que hemos visto es de que desde que nació Bitcoin, pues la volatilidad se ha ido reduciendo, y vamos a necesitar de, contemplo, unos 10 a 20 años realmente para que esa volatilidad llegue a un punto importante donde más personas lo vean propicio para utilizarlo como vehículo de intercambio, que es donde se le critica un poco a Bitcoin, porque como reserva de valor, en el largo plazo tiene mucha función, tiende a apreciarse, pero como medio de intercambio, pues tiene ese factor que como es tan volátil en el corto plazo aún, pues tiene sus falencias, digámoslo así, pero tiene otras propiedades que la suple y bueno, ese es el precio que yo a veces digo que tenemos que pagar por llegar de forma temprana a esta clase de dinero. Ok, y bueno, nuestra última pregunta. ¿El uso de Bitcoin debería ser desde nuestras carteras o es correcto que lo usemos con los exchanges? Lo importante es que tú sepas qué es lo que estás haciendo, porque si es dinero que tú quieres tener el control total, es decir, que si en tu país las cosas se van a ir muy mal y tal vez el político de turno te va a hacer un corralito, te va a decir que no lo puedes gastar todo, te va a decir que solo puedes retirar el 10%, pues para evitar eso, controla tú tus Bitcoin en una cartera en la que tú realmente tienes el control total, valga la redundancia. Para eso se hizo Bitcoin realmente. Pero si tú tienes que utilizar Bitcoin porque es que tú eres un trader, a ti te gusta operar, tienes bondades, buenas características para hacer eso, pues obviamente los vas a tener que delegar a un intercambio, a un servicio para realizar esas operaciones. Y cuando tú consideres, pues lo retiras, pero tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Obviamente, no está nada de malo en delegarlo en ocasiones si sabes lo que estás haciendo. Y claro que no hay nada de malo, por supuesto, en guardarlo y tener el control total en una cartera donde tú controles las llaves privadas. Lo importante es saber lo que se está haciendo y hacerlo de la forma adecuada. Súper, muchas gracias. Y pues bueno, siempre me ha encantado este tipo de preguntas porque son cosas que realmente a veces cuando vemos un tutorial o algo, nos quedamos con ganas de más o nos quedamos con dudas y el estar así tan cerca de alguien extratalentoso como tú, que nos pueda responder todo esto tan rápido, pues es de demasiado valor para todos nuestros talentos. De nuevo, te agradezco, Juan, que hayas estado con nosotros, que nos hayas podido compartir. Ya sé que es muy poco tiempo para hablar de estos temas, pero aunque sea una hora de tu tiempo, ya sabes, las puertas de Talent siempre estarán abiertas para ti y esperamos poder colaborar en futuras ocasiones.
Bueno, Eric, no, las gracias son para ustedes por la invitación y de verdad un abrazo para todos esos talentosos que están del otro lado de la pantalla. Un abrazo y fue un gusto haber compartido conocimiento con ustedes.